Padre amado, en este momento nos ponemos de acuerdo y oramos, Padre Santo, para que tu palabra fluya rica y abundantemente a través de la boca de Paulita. Permite, Padre Santo, que todos sus miedos y todos sus temores sean puestos a tus pies, Padre amado, y que nuestros oídos de la congregación se abran, Padre Santo, que nuestro corazón sea tierra fértil para que esta semilla que hoy vas a sembrar, Padre Santo, la creamos con fe, Padre amado, y que dé fruto abundante en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto estar esta mañana aquí y verdaderamente pues un honor tener el privilegio de compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios. Eh, bueno, esta prédica nace o tiene mucha relación con las semillitas de cada mes que compartimos aquí. El mes pasado con Anita Mejía y a mí nos correspondió el mes y teníamos una semilla que era permanecer, que dábamos en cada culto. Y a los que estuvieron y recuerdan de pronto las semillas que dimos en alguna oportunidad, yo pues me paré aquí y les compartí lo que Dios me mostró y me guió a compartirles a través de esa oportunidad que es poder brindar una semilla a la iglesia. Entonces la pastora me pidió que profundizara un poco más y que les compartiera a la iglesia como una prédica a partir de eso que Dios me había mostrado. Entonces, esta prédica que se relaciona con eso tiene por título Vivir en el centro del amor. Voy a empezar por donde empecé mi semilla para quienes no estuvieron en ese momento. Yo les contaba que a nivel personal pues he enfrentado como durante este tiempo recientemente una prueba o una situación en la cual yo me he sentido profundamente preocupada y que en ese momento yo estaba como llena de miedo, de frustración, de, de sentimientos y pensamientos que me llevaban a sentirme que verdaderamente estaba ansiosa. Incluso había llegado a tener un episodio en el que me dolía mucho el pecho, la respiración me costaba y todo lo asociaba a temas de trabajo, a preocupaciones, a que mi trabajo tiene que ver con problemas, a las dificultades que puede tener ese tipo de situaciones, a mi vida personal. Y entonces en esa situación, como yo me sentía, como no podía respirar, como que estaba muy cargada, muy triste, como incluso depresiva. Yo sin ganas, realmente me senté a decir, pues voy a leer la Biblia, porque toca, porque es algo que me han enseñado y sin ganas lo voy a hacer. A ver qué me habla Dios, sin esperanza, sin esperar como realmente algo más, porque cuando uno está así, uno como que no quiere ni siquiera saber nada de Dios. A mi mamá me decía, ¿y usted ora? Y yo, pues ahí, esa era mi respuesta. Entonces yo empecé a leer y yo llegué a un pasaje bíblico y al principio pues me costaba como que vi que allá podía haber algo para mí, pero me costaba entender por qué tenía que leerlo. Y llegué a Mateo 13 del 1 al 9. En este versículo es una parábola. Aquí lo que nos cuenta la Biblia es que Jesús
se sentó un día a la orilla de un lago, ¿sí? Y mientras él estaba en ese lago, la gente que ya lo veía y lo reconocía y querían escuchar porque ya sabían que él predicaba, que él hablaba, empezó a llegar y eso se empezó a llenar de gente. Entonces lo que él hizo fue que él se paró de la orilla, se puso en un barco que estaba en el lago y desde ahí les empezó a hablar a todas las personas que estaban ahí. Y él les dijo lo siguiente, les habló muchas cosas y entre esas esta. Les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía una raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo la leía una y otra vez y seguía sin entender por qué en esta situación yo estaba leyendo esta parábola. ¿Qué tenía? ¿Cuál era el mensaje que Dios tenía para mí a través de esta historia? Y más adelante, esta es una de esas pocas parábolas que Jesús explica, que él se toma el tiempo de decir, esto significa esto tiene que ver con esto, entiéndanlo así. En el capítulo en 13, 18 del mismo Evangelio, Mateo, Jesús explica la parábola del sembrador y les dice, escuchen ahora lo que significa. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo. Pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al ver la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Cuando leí la explicación de Jesús, empecé a tener más luz de lo que me pasaba, de cuál era el mensaje que había para mí aquí. A lo mejor siempre o que había leído este versículo, había entendido que tenía que ver, sí, con la fe, con oír la palabra de pronto por primera vez, lo había asociado mucho a eso, y con la fe que puede tener sus pruebas y sus dificultades dependiendo de la persona o dependiendo de dónde caiga en el corazón de cada persona. Y también cuando yo había leído el versículo 22, en el que él explica que la semilla que está sembrada, pero las preocupaciones la empiezan a ahogar, yo nunca lo había entendido verdaderamente. Porque en mi mente esto tenía que ver con avaricia, con codicia, con la maldad. Y yo no lo había visto, pero realmente yo estaba en ese grupo. Y me empecé a sentir muy triste. Y la manera en la que yo entendí que yo estaba en ese grupo fue pues que el Espíritu me lo fue mostrando, me reveló que el engaño de las riquezas es algo más profundo que avaricia, que codicia, que bienes, que dinero. Es una situación del corazón muy peligrosa en la cual hay una falsa seguridad en cosas que son finitas y del mundo natural. Esto abarca absolutamente todo lo que te está preocupando: el trabajo, dinero, casa propia, poder, influencia, reputación,
no sé, relaciones personales. Todo esto son temas muy frágiles. Y si estás basando tu seguridad en esto, estás en este grupo de semillas. Y lo que me mostraba es que esto se llama engaño y opera como un engaño. Esto me traía recuerdos, un documental que vi hace mucho tiempo, por el 2019, que estaba en Netflix y ya no, que se llama La verdad sobre las mentiras. Es un documental sobre la deshonestidad. Es muy interesante porque toman diversos casos de personas que se han visto envueltas en corrupción, en la política, en los deportes, en realidades con su pareja, y las entrevistan y hacen pues un análisis experto desde como la psicología y la ciencia comportamental para determinar qué es lo que lleva a un engaño. Y quiero destacar que este engaño de la riqueza opera igual que la mentira, eh, como un engaño tal y como yo recuerdo que eran los puntos que ahí se veían en ese documental. Por ejemplo, se decía que la mentira o el engaño se legitima o se hace más fácil cuando todos lo hacen. Cuando tú ves que es generalizado, cuando tú ves que todo a tu alrededor funciona de esa manera, piensa de esa manera, hace eso, pues para ti es más fácil decir, también lo hago. Y entonces se baja como esa guardia que tienes en tu mente de pensar que eso está malo y lo haces. Opera igual. Cuando tú ves que todo el mundo se preocupa por lo mismo, que todo el mundo busca lo mismo, que todo el mundo hace las mismas cosas para obtener esas mismas cosas y le da valor a lo que ya sabemos, poder, trabajo, dinero, en fin, pues entonces es más fácil para ti participar en ese engaño. También recuerdo que en este documental lo que todos decían era, todo empezó de esta manera. Y poco a poco fui siguiendo haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Y como una mentira la tengo que tapar con otra, llegó un momento en el que se hizo tan grande que yo ya perdí el control. Casi todos coinciden en eso, a los que entrevistaban. Y así pasa lo mismo. Uno empieza con cositas pequeñas, como preocupándose, no sé, el salario, no sé, cosas cotidianas, y poco a poco se va volviendo como que necesitas más, necesitas ampliar la frontera, porque eso ya lo tienes que tapar con otra cosa o tienes que cubrir aquí para tapar allá. Y otra cosa que me llamaba la atención era que ellos exploraban o trataban de entender si era un comportamiento irracional. Y algo que se dice en el documental es que las personas no siempre actúan de forma racional, sino que sufren de miopía, solo ven una parte, lo más cercano, lo más inmediato, y se olvidan de los beneficios o resultados que vienen a largo plazo. Y creo que este engaño hacía exactamente lo mismo conmigo. Me llevaba a ver el ahora, lo terrenal, lo que importa aquí, lo que tiene una duración corta, finita, corruptible, y de una te nubla la mirada que va más allá de eso. Y cuando yo entendí que esta era mi condición, yo les decía que me sentía muy triste, porque cuando yo leía esto, yo decía, sí, yo soy la que está en buena tierra, oye la palabra, porque como pues yo soy cristiana desde niña y todo, entonces yo siempre tenía como esa identificación en que esto correspondía a la primera vez que tú oyes la palabra, y que esto de las riquezas y el engaño y las preocupaciones era algo que se limitaba a la codicia. Entonces, en medio de esto que me hacía sentir mal, sentí realmente a una persona que me habló, que se interesó por mi condición. No va a llorar hoy, no. Que lo que me conmueve es que él es una persona
y se interesaba como por lo que me estaba pasando. Me dijo, ahí hay algo interesante, porque es que mira que tú antes estabas en un lado y ahora eres de otro grupo de semillas. Eso significa que son condiciones que no son estáticas, que cambian. Hay algo interesante. Yo decía, sí, qué mal, qué mal. Y esta voz, esta persona me dijo, es una buena noticia. Como no estés triste, como yo no te juzgo, es una buena noticia. Eso también me parece o me chocó mucho porque en mi mente perfeccionista es como o todo o nada, o este grupo o nada. Y él con amor me dijo, es una buena noticia, es una gran noticia, porque si estás allí, significa que no tienes que permanecer allí, significa que puedes decidir, significa que tú puedes tomar una decisión, que todavía estás a tiempo de tomar una acción para ser de otro grupo. Y me invitó a hacer un ejercicio creativo. Me dijo, quiero que leas la parábola y la cambies. Que te imagines que tú eres la semilla. ¿Y qué tiene que hacer esa semilla para estar del otro grupo? Y ahí yo, pues, me sentí como que rara, como que no. Tu palabra dice que no se le puede cambiar una coma, una letra, no, no puedo. Me dijo, no estás cambiando la Biblia, no te estoy pidiendo que cambies la Biblia, te estoy pidiendo que reflexiones, que la hagas vida en tu vida. Además, si yo estoy contigo, tú no estás haciéndolo sola, tú estás con el autor. Vamos a co-crear una historia. Y antes de llegar a esa palabra, yo me reía porque es que esa palabra que él me dijo como, si yo estoy contigo y estamos aquí, entonces esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y yo me sabía la palabra porque mi hermana la había repetido mucho durante un tiempo y me la había enseñado para el diseño, no sé qué. Yo le dije, estamos co-creando y me dijo, sí, vamos a co-crear. No solo en este ejercicio, sino que tu vida y la vida de todas las personas es una co-creación, porque Él es un Dios y Él es soberano y Él tiene una potestad enorme, pero en medio de eso, Él nos hace partícipes, Él nos da libre albedrío, nos da oportunidad y capacidad de decidir. Entonces hay momentos en los que Él nos dice, es tu turno, decide, y yo pongo esta otra parte. Él quiere que nuestra vida sea como una obra, como un cuadro. Y ese cuadro, dice Daniel Ospina, imaginemos que lo pintamos entre dos. Si ustedes lo ven, yo les digo, ¿qué parte hizo Janet y qué parte hiciste tú? Paula, por ejemplo, que haya pintado el cuadro con ella. Es inescindible, es inseparable. Él quiere trabajar en unidad con nosotros y nos da un lugar para hacerlo. Entonces, cerré mis ojos e imaginé que un día el sembrador salió al sembrar y una parte de las semillas cayó entre los espinos, pero los espinos crecieron y la estaban ahogando. Y que esta semillita, que era súper chiquita y tenía una voz súper débil, se estaba asfixiando y empezaba a gritar con todas sus fuerzas, ayuda, ayuda, estoy entre espinos, ayuda. Y que el sembrador la oía, la tomaba en su mano, la cargaba, la llevaba a donde estaba en el grupo de semillas sembrado en buena tierra y le decía, bienvenida, bienvenida de nuevo. Ahí yo dejaba de decir la historia y él dijo estas palabras, bienvenida de nuevo a mi tierra, aquí también morirás
pero será diferente, será para dar fruto. Y si ustedes miran en esta parábola, efectivamente, todas las semillas mueren. El destino de cada una de estas semillitas es que se mueren de alguna u otra manera. En la del grupo que yo me sentía ahogada entre espinos, era una muerte por ahogamiento. Era una muerte en la cual los espinos que habían en su alrededor, que representan a los problemas, estaban creciendo y chupándose todos los nutrientes, todo lo bueno, todo lo positivo que puede tener el suelo, el terreno, el agua, y lo estaban haciendo para ahogar a la planta que rodeaban. Y entonces, buscando un poco, veía que esto sí, o sea, naturalmente esto es algo que puede pasar en realmente, cuando una semilla está rodeada de maleza, de espinos, y es muy joven o está ahí tratando de brotar, tratando de crecer, las condiciones que la rodean la pueden afectar muy fuertemente. Si está entre espinos, no le van a permitir desarrollarse. Es un proceso en el cual la planta sufre algo que se llama estrés de la planta. ¿Cómo así estrés? Porque empieza a enfrentar a condiciones adversas y empieza a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Y llega a un punto en el que se queda sin fuerzas, porque hay más espinos que sus capacidades. Entonces, esta es una muerte en la cual el ahogamiento, es decir, la capacidad de obtener oxígeno, se ve profundamente afectada. ¿Y qué es el oxígeno para nosotros? Dios me mostraba que este oxígeno que me empieza a cerrar los problemas es justamente la fe. Porque la fe es como lo que más necesita una planta, en este caso, como esa palabra de Dios para crecer dentro de ti cada día para poder vivir. La palabra dice que la fe consiste en ver lo que no se ve, en esperar algo que aún no sucede. Vivirá exactamente, don Luis. Gracias. Es un muy buen versículo para explicar esta parte. Les decía que la fe consiste en esperar lo que aún no llega y en ver lo que aún no se ve. Y justamente cuando a ti se te ponen de frente preocupaciones, se te nubla totalmente esa capacidad. Porque, por lo que les decía, por la miopía, porque tú solo vas a poder ver lo que está aquí y ahora, porque tú solamente vas a poder dimensionar o vas a poder pensar y legitimar tus acciones en torno a lo inmediato, a lo que necesitas solucionar ya, a lo que te preocupa ya. Y tu capacidad de esperar y de ver lo que no existe se anula completamente. Entonces, de esta muerte por ahogamiento era que Dios me llevó o me quería sacar para llevarme a su campo, para cuidarme y como Él lo dijo, para poder morir, pero para dar fruto. Y yo hasta aquí quería llegar porque lo que sigue pues es morir para el fruto. Y yo no quería predicar sobre eso porque me parece muy fuerte. Yo le decía, bueno, hasta aquí llegó la prédica, ya profundicé lo que la pastora me dijo que explicara. Y lo de morir, yo no me voy a meter con eso, yo no, para mí me cuesta todavía mucho, yo eso todavía no lo he entendido completamente. Papito Dios, gracias. Y cerré la Biblia. Y, y así era la prédica. ¿Está ahí? Y yo decía, pero yo no tengo tips para decirles, estos son los tips para poder morir y dar fruto. Así se ve el fruto. Me parecía muy fuerte, yo no puedo hacer eso. Entonces sentí que pues preparando la prédica me decía, pues que eso no es lo que te estoy pidiendo.
no existen esos tips, tú no vas a poder enseñar a morir porque tú no eres la persona para hacerlo. Y eso que dices de que no lo entiendes, pues hablemos de eso, de tratar de explicar en qué consiste, qué es morir para dar fruto. Entonces, la manera en la que me lo explicó fue muy sencilla. Primero puso delante de mí una figura que todos conocemos, una cruz. Una cruz. Morir para dar fruto es una locura, es algo absolutamente antinatural, que no lo puedes entender con ojos naturales. El reino de Dios solo se entiende con ojos espirituales. Por lo tanto, si quieres saber y entender qué es morir para dar fruto, empecemos por ahí. Necesitas una naturaleza espiritual, que no es de este mundo, sino de un mundo al revés. Y aquí me trajo a memoria una clase que di a mis niños que justamente están aquí sentados. Esa clase se llamaba El mundo al revés. Y en esa clase, lo primero que les dijimos, mi hermana también estaba, les dijimos, imagínense cómo es el mundo al revés. Y empiecen a decir cómo es el mundo al revés. Entonces ellos se reían porque ellos decían, no, pues es que en el mundo al revés, el pantalón va arriba y la camiseta abajo, y todos se reían. En el mundo al revés, no me acuerdo qué era lo que decían, las vacas vuelan y los peces andan por el suelo, y todos se reían. Y entonces todos daban ejemplos. Y después de imaginarnos un mundo al revés, les dije, ¿ustedes sabían que Dios nos dice que tenemos que vivir en un mundo al revés? ¿Verdad? Y yo todavía me acuerdo de sus ojos hermosos de Santi verdes, divinos de Juanita, de Daniel, y estaban súper atentos. Una clase que les encantó. Me decían, ¿en serio? Yo les decía sí. Porque resulta que en la Biblia Dios nos dice que nosotros vivimos en el mundo donde las cosas son de una manera, pero que cuando vivimos con Él, Él nos quiere invitar a vivir en un mundo donde todo funciona patas arriba, al revés de lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, en el mundo al revés de Dios, ustedes han escuchado que nuestra casa está en el cielo, nosotros vivimos en el techo. El enemigo es amado, nos dice que lo tenemos que amar y no odiar. Y ellos, caminamos una milla extra cuando no nos toca. Y aquí nos dicen que solo hagamos lo que nos toca. Ponemos la otra mejilla ante una ofensa. Y aquí nos dicen, respóndale. Nos dice que los tesoros no son aquí, sino en el cielo. Y aquí que nos dicen que lo que importa es tener un iPhone, que aquí lo que importa es tener una casa grande, tener dinero. Y ellos eran súper atentos y verdaderamente pasaban los días y recuerdo que llegaban y me decían, sí, profe, a mí me pasó esto. Eh, no sé, me contaban cosas de este tipo como que yo estaba jugando con mis amiguitos y yo les decía que me tenían que compartir y ellos me decían que no, que compartiendo no. Y entonces después de eso, cuando ya era mi turno de compartir, yo sí le compartí. Y yo decía, lo entendieron muy bien. ¿Y esto por qué tiene que ver con morir? Cada testimonio que este niño daba era un testimonio de muerte. Morían a esa naturaleza que es la que nos dice, así es, este es el mundo en el que vives, por aquí es. Ellos morían y decían, no, yo vivo en un mundo al revés, yo hago las cosas diferentes. Morir es un choque de estas dos naturalezas distintas. Es una cruz, es una verdadera cruz. Hay un escritor que se llama, de apellido Chesterton, era un escritor inglés que tiene un libro que se llama La esfera y la cruz.
yo le estaba hojeando porque alcancé a ver como un video de su biografía y empecé a hojear este libro. Y hay una escena en la que hay dos personajes, un profesor y un monje que tienen una conversación. Están sobre una catedral que es como una cúpula y desde allí el profesor, que es un científico, empieza a renegar y a blasfemar contra la cruz. Dice que es un animal de cuatro patas y dice, la cruz está en discordia. Y dice esta frase, la cruz es el conflicto de dos líneas hostiles de dirección irreconciliable. Y el monje le responde, sí, esa cruz es una colisión eterna, también yo. Cada forma de vida es una lucha. Y yo creo que a esto se refería Jesús cuando dijo en Lucas 12:49, yo he venido a traer conflicto. Yo he venido a hacer morir una naturaleza vieja para que viva la nueva. Y el mismo Jesús se puso en medio de esta cruz, haciendo a la perfección esto, siendo completamente Dios y completamente humano. Y entonces en este punto decía, sí, morir es un conflicto y por eso nos cuesta. Y aquí pues me pasó algo y es que pues como para entenderlo profundamente yo leía y hasta ahí como que llegaba mi capacidad de entender el conflicto, lo fuerte que es las dos naturalezas, la lucha constante. Y sentí, o sea, fue muy fuerte como la manera en la que Dios llegó y me habló esto súper rápido y yo cogí mi lápiz y empecé a escribir, mostrándome más profundo en qué consistía esto. Y me dice lo siguiente, esto no lo voy a explicar, primero lo voy a leer porque, o sea, lo copié literal como Dios me lo mostró con las palabras que él usó. Me dijo esto, como Jesús tomó su cruz y caminó con ella al Calvario. Fue clavado en medio de pies y manos y entregó su vida para vida eterna de sus hermanos en obediencia al Padre. Así los justos por la fe vivirán y no morirán, sino que darán fruto. Así como sus manos fueron clavadas, las acciones de los justos también sean clavadas. Así como sus pies lo fueron, el caminar de los justos también lo sea. Sean rendidas sus acciones y caminos delante de él. Así como su cráneo fue clavado, sean rendidos los pensamientos de los justos también. Así como en el amor se hizo vida, hágase también en la vida de los justos. En la entrega, obediencia y amor superior hacia el Padre, hágase vida el amor vertical, que asciende al Padre y desciende a su Hijo. En el amor a sus hermanos para redención del pecado, amando al prójimo como a sí mismo, hágase vida el amor horizontal de Cristo, que une lo que antes no estaba unido. En el centro del amor vertical y horizontal vivirán los justos por la eternidad. Morir es vivir en el centro del amor. Uf, cuando él me dijo esto, yo quedé como que no entiendo nada. Me pareció una manera muy diferente, completamente loca de entender lo que es morir. Vivir en el centro del amor horizontal y vertical. Y yo creo que yo ni siquiera puedo explicarles todas estas palabras en su profundidad y en su dimensión. Yo ya había leído la Biblia, yo creo que ustedes también, y seguramente ustedes también se han encontrado con muchos versículos que hablan de estas mismas cosas, pero yo nunca lo había visto de esta manera, jamás. Su palabra dice, porque el amor de Cristo nos constriñe.
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 13, 15. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Nunca había visto que para él el morir era en realidad vivir en su perfecto amor. Lo veía como algo absolutamente negativo. Solo veía el sufrimiento de Jesús y no había visto el amor. No había visto el amor que lo sostenía y lo atravesaba por todos lados. Me llama la atención que para explicarlo, lo primero que hace es tomar a Jesús, porque Él lo ha dicho ya en su palabra, solo a través de Él. Él es el autor, no hay otra. Por eso Paula no puede pararse aquí a darles tips de cómo morir. Y lo pone en el centro y pone de nuevo su cruz en el centro. Y cuando hace esa analogía de sus manos, sus pies y su mente, absolutamente me sorprende. Nunca lo había visto de esa manera. Y nunca había caído en cuenta que estar clavado en esa cruz era lo último, porque ya antes, en su vida, en su carne, había clavado sus acciones, sus caminos y sus pensamientos. En sus acciones, todo lo consultaba en oración con el Padre. Oraba hasta cuando se entregó, hasta para elegir a los discípulos, aquel que le iba a traicionar, para renunciar a su empleo de carpintero y dedicarse a su ministerio, para caminar, para verse completamente interrumpido en sus caminos por enfermos, por prostitutas, por personas que lo necesitaban. Su camino era rendido, era clavado todo el tiempo. Sus pensamientos todo el tiempo fueron clavados. Lo de la cruz o incluso lo de menos. Cuando estaba en el desierto siendo tentado, cada pensamiento que quería ganarle, él lo clavaba con la palabra. Pasa de mí esta copa, también dijo. En la cruz pensó que su padre lo había abandonado. Luchaba, clavaba los pensamientos. Y lo que aquí luego me mostraba el Espíritu es que estar clavado en manos, pies y mente es necesario. Si esto no se rinde, tú nunca vas a poder estar en el centro de la cruz, del amor perfecto. La palabra dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y esto es porque estamos fijos, estamos clavados. Nuestras acciones, nuestros pies, nuestra mente están ahí en la mitad. Solo en el centro podemos recibir el amor vertical que desciende y el amor vertical que asciende y expandir el amor horizontal hacia nuestros hermanos. Cuando no estamos clavados, cuando nos rendimos, manos, pies, mente, cuando no estamos fijos, el centro se mueve y todo nuestro sistema de amor se distorsiona. Es como algo así. Si no estás clavado en el centro, puedes correr el peligro de que no hay amor horizontal ni vertical. Tú eres el centro de todo. Puede pasar
que se nos corre así. Entonces, el amor horizontal hacia un ladito está muy pobre y el amor horizontal solo hacia unos que yo poquitos quiero está desbordado. Puede pasar esto también. Solo espero recibir el amor que desciende y no el que asciende. En fin, infinitas combinaciones cuando no estás en el centro. Y por supuesto que esto me llevó a una evaluación personal, a preguntarme y a reflexionar lo mucho que a mí me cuesta quedarme en el centro y clavar acciones, clavar caminos y clavar pensamientos. Sobre todo, reconozco que lo que más me cuesta son los pensamientos. A veces los caminos me resulta más fácil como decir, antes de ir por ahí, pregunto, pero los pensamientos lucho muchísimo. Y de hecho, eso fue lo que me llevó a estar en ese grupo de semillas ahogadas, preocupadas, engañadas. Y cuando tú no estás en el centro, cuando tus pensamientos no pueden estar ahí, pues entonces tú no puedes recibir el amor, no puedes estar en el centro del amor y te cuesta darlo. Y eso también, a veces la misericordia y el amor hacia algunos es más fácil que hacia otros. Soy muy dura, a veces no tengo misericordia, a veces no me preocupa. Me llevó a hacerme esas preguntas. Y este es el mensaje, que todo lo que Él quiere de nosotros es que vivamos en una cruz, pero en una cruz que no es de madera, que no es de sufrimiento, que no es de muerte de lo finito y corruptible, sino en una cruz de amor perfecto en el centro, siendo el objeto de su amor, el objeto que irradia amor hacia Él y también que lo expande hacia los lados. Y este mensaje es corto, llega hasta aquí, pero la pregunta es fuerte y tiene que seguirse trabajando. Y es si ustedes viven en el centro del amor. Es poder entender si realmente estamos entendiendo que más allá de ese conflicto constante, de esa lucha que tenemos entre las dos naturalezas, la muerte es verlo a Él a través de los ojos de la fe para poder hacernos en el centro y recibir ese amor, vivir en el amor. Entonces, llega hasta aquí, perdón lo corto, pero de verdad, le pido a Dios que nos ayude a entender y a dimensionar lo que esto significa, porque yo todavía no lo entiendo.